Saludos a todos. Vamos a conversar ahora sobre lo que es redacción de anamnesis y examen físico, que es una parte importante cuando nosotros trabajamos y elaboramos historia clínica. Yo trabajo en el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, médico internista, y vamos a hacer esta pequeña revisión. Ya se habló sobre lo que es la afiliación y es importante recordar que muchos de estos aspectos siempre tenemos que tenerlos en consideración y son importantes porque en base a ellos vamos a obtener parte del diagnóstico. No tenemos que hacer una revisión de cada uno, excepto de la edad, que tiene que ver con algunas enfermedades que tienen prevalencia por cierta edad, igual que el sexo o la raza. El estado civil puede condicionar también algunas enfermedades y la religión nos darían referencias sobre aspectos relacionados con las dietas o algunas opciones sexuales, las cuales alejarían algunas enfermedades. El lugar de procedencia, ocupación y ocupaciones anteriores es importante cuando nosotros queremos ver la causa de la enfermedad o una referencia a esta enfermedad. Es importante la dirección y el documento de identidad de estos pacientes, así como definir el tipo de seguro. En este momento de modernidad tenemos que tener conocimiento sobre cómo ubicar al paciente por medio de telefonía fija, móvil, correo electrónico, etcétera, etcétera, para podernos comunicar con el paciente o con las personas responsables del paciente. Esta es la hoja de afiliación en la cual nosotros vamos a ver lo que hemos visto antes, pero en un formato impreso. Importante recordar a todos ustedes que es de necesidad imperiosa empezar a hacer cada historia clínica con la identificación del paciente en todos los formatos. Esto nos va a ayudar, primero, a tener un orden en las historias clínicas y segundo, a que no perdamos la información, porque si nosotros tenemos formatos sin nombres, vamos a tener que no poder hacer estudios de ningún tipo y muchas veces vamos a ir a los ambientes de consulta sin los formatos correspondientes. Entonces es importante primero la identificación de los formatos en todas las hojas que los pacientes van a usar. La anamnesis, empezamos. Primero, tiempo de enfermedad. Tenemos que definir en lo posible cuánto tiempo tiene el paciente las molestias por las cuales viene al establecimiento de salud. Definimoslas en horas, en días, en semanas y en casos crónicos sin duda en meses o años. Síntomas o signos principales o lo que se conoce como motivo de consulta. ¿Por qué razón viene el paciente a nuestra consulta? Tenemos que notar los que son más importantes o los que más le molestan. 3, 4 según nos diga. Luego desarrollaremos historia de la enfermedad o relato cronológico o enfermedad actual. Son sinónimos. Y hacemos una revisión por sistemas y anotamos las funciones biológicas. Tenemos aquí un asterisco en lo que considero importante resaltar el motivo de consulta. Esta parte no la anotamos en la historia clínica. Sin embargo, esta parte es importante porque en base a la síntesis que vayamos a hacer de las características semiológicas de cada uno de los síntomas o signos principales por los que viene el paciente, nos va a ayudar mucho a poder tener mejores elementos de juicio para tener un diagnóstico adecuado. Se comenta que un desarrollo importante de la anamnesis nos va a dar un porcentaje altísimo de diagnóstico. Por lo tanto, tenemos que desarrollarlo en forma precisa. Para cada síntoma o para cada signo, tenemos que ver la forma de inicio, condición de inicio, curso, si es un curso lento, insidioso, brusco, cuál es la localización inicial de este signo o síntoma, si hay biomigración, irradiaciones, cuál es la intensidad, tener una valoración de la intensidad de la molestia, cuánto dura la molestia, si es permanente, si es temporal, el tipo de la molestia, la frecuencia en cuanto al día o en la semana, si es una frecuencia diaria o semanal o de eventos mensuales, qué factores van a desencadenar estos síntomas o signos, cuáles son los que lo agravan, cuáles son los que aumentan la molestia y cuáles son los otros que al contrario van a atenuar estos síntomas o signos.
si tiene este síntoma signo periodicidad, si tiene horario, si hay alguna modificación con la posición, si además se agregan otros concomitantes y anotar cuál es la evolución del síntoma desde que inicia la enfermedad, cuáles son las complicaciones que tiene, qué tratamiento se le dio para mejorar o para tratar de curar esta enfermedad, cómo fue la evolución con el tratamiento y finalmente llegar hasta la hospitalización. Como les decía, no todas estas características semiológicas van a corresponder a todos los síntomas y a todos los signos. Los vamos a aplicar cuando sea necesario y cuando les corresponda. Por ejemplo, una alza térmica no va a tener migración, un dolor craneal, posiblemente definamos la localización, pero no vamos a definir la migración. Entonces, vamos a aplicar estas características semiológicas cuando corresponda a los síntomas o signos. No son de aplicación para todos porque, como ven, para algunos no va a ser necesario ni va a poderse aplicar bien. Insisto en que estos síntomas y signos o esta parte de la anamnesis que es muy importante y que nos va a ayudar mucho para desarrollar lo que es historia de la enfermedad o el relato cronológico, no la vamos a anotar en la historia clínica, pero en base a esto, y que debe estar en nuestro sistema de memoria, y que debe ser parte de nuestro protocolo de acción, nos va a servir para hacer una síntesis para desarrollar lo que es historia de la enfermedad o enfermedad actual. Continuamos entonces. Luego de haber desarrollado las características semiológicas, vamos a entrar a lo que es enfermedad actual. Aquí vamos a desarrollar en forma adecuada, lógica, cronológica y ordenada cómo empezó la enfermedad, en qué condiciones, y hacemos lo que es historia de la enfermedad o el relato cronológico de la enfermedad. Como ven en el pequeño recuadro, estamos dejando un ambiente, un espacio en blanco, abierto. Nosotros consideramos que las historias clínicas deben tener un sistema abierto porque marcar o hacer checking, marcando presente o ausente, sí o no, no es conveniente. Es mejor hacer una amplitud de la historia de la enfermedad que nos permita a nosotros no solamente tener una idea para tener un diagnóstico adecuado, sino que permita a cualquier persona que venga a leer la historia clínica entender de lo que se trata la enfermedad y nos permite además, ya no tenemos que hacer una revisión de lo que es historia clínica, poder hacer estudios o un trabajo de docencia mejor adecuado con la información veraz, sintetizada y sobre todo entendible, como dijimos, ordenada, lógica y cronológica, que nos permita tener una idea de lo que es la enfermedad. Hay una parte importante que después de la anamnesis de la enfermedad actual vamos a revisar y, redundando el término, es revisión por sistemas. El paciente viene por 3 o 4 o 1 o 2 síntomas que él considera principales o que son los que más le molestan. Sin embargo, cuando hacemos una revisión por sistemas y vamos a preguntar de alguna molestia desde la cabeza hasta los pies, encontraremos algunas otras molestias que el paciente no consideró importante o que no le molestan o que considera que no es el momento de esta consulta. En esta revisión por sistemas las anotaremos, las buscaremos y si es necesario nos vamos a fijar mejor cuando hagamos nuestro examen físico. Respecto a funciones biológicas, se suele encontrar en nuestras clínicas aspectos o términos como normal, presente, ausente o conservada. Cuando nosotros anotamos y revisamos funciones biológicas, estos términos no son los que debemos anotar. Tenemos que hacer una descripción de cada una de las funciones biológicas en el contexto de la enfermedad.
si con la enfermedad o por la enfermedad el apetito ha aumentado o ha disminuido, o hay picas o hay rechazo a algunos alimentos, o en el caso de la sed, si esta ha aumentado, ha disminuido, o si es que hay prevalencia por algunos tipos de alimentos. El sueño se está alterado por la enfermedad. La tos sin duda no deja dormir a una persona, la fiebre despierta a la persona o algún tipo de dolor. Entonces no vamos a tener sueños conservados, vamos a tener sueños alterados o hipersomnio. Algunas enfermedades van a hacer que la persona duerma más de lo costumbre, por lo tanto tenemos una alteración. Las heces tampoco son normales. Las heces tienen características referidas a la enfermedad. Pueden ser muy pastosas, pueden ser líquidas, pueden ser sueltas, pueden estar acompañadas de moco, de sangre, pueden ser muy duras, pueden ser caprinas, pueden ser acintadas. Y estas características nos van a informar sobre alguna manifestación en el sistema digestivo. Lo mismo que la orina. Tenemos que tener en consideración la frecuencia de la orina, las características, la coloración, el aroma que puede tener y la presencia o ausencia de flatos. Todas estas son funciones biológicas que nosotros tenemos que considerar en el contexto de la enfermedad. Aquí los antecedentes. Y acá tenemos un grupo importante de antecedentes. Lo dividimos en antecedentes personales, sociales, familiares y socioeconómicos. Están más desarrollados los antecedentes personales, fisiológicos, referidos al nacimiento, y tenemos que anotar si el paciente recuerda o si le han contado las características de su nacimiento. Si fue un nacimiento en un establecimiento de salud o nacimiento con atención de profesionales de salud, pondremos como nacimiento o parto autogénico. Pero si no tenemos información respecto a este punto, o el paciente ha nacido en el campo, en la casa, sin atención por profesional de salud, pondremos nacimiento, bueno, si no tiene ninguna alteración, pondremos nacimiento aparentemente normal con atención domiciliaria por empírico o partera. El término eutóxico es un diagnóstico, por lo tanto solo puede ser dado por personal de salud, en establecimientos de salud o en domicilio, pero por personal de salud. Importante determinar el desarrollo, la pubertad y la vida sexual de las personas. La sexualidad aún en nuestro medio es un aspecto que está referido a un tabú, por lo tanto debemos tener mucho cuidado y cuidar el pudor de la persona cuando hagamos estas preguntas, porque eventualmente puede haber malas interpretaciones. Tenemos que comentarle al paciente que es importante conocer estos aspectos si es que la enfermedad tuviese alguna relación con aspectos de la sexualidad. Antecedentes ginecológicos en las mujeres: determinar la fórmula obstétrica, anotar la cantidad de embarazos, partos, hijos vivos, hijos fallecidos y abortos. Los psicosociales, referidos a unos aspectos que tengan que ver con el desarrollo psicosocial de la persona. En la alimentación tenemos que ver el tipo y calidad de los alimentos. Es preferible determinar por lo menos unas 3 dietas que recibe la persona a la semana. Esto nos va a permitir tener una idea de la cantidad de carbohidratos, proteínas o grasas que el paciente refiere, y si es que de esta forma va a tener una alimentación adecuada. Hábitos nocivos. ¿Cuáles son los hábitos nocivos que, por las características del mismo, van a condicionar enfermedad o daño a la persona, a la familia o a la comunidad? Y si tenemos hábitos nocivos, tenemos que averiguar sobre los hábitos benéficos. El hacer ejercicio, el caminar, la distracción sana en familia, etcétera, etcétera, son algunos aspectos que nos hablan de hábitos benéficos. Determinar el hábito intestinal, y esta es la parte que también tenemos que ampliar un poco respecto a los antecedentes patológicos.
Averiguar si el paciente tiene una enfermedad crónica, averiguar si el paciente ha tenido alguna intervención quirúrgica o ha tenido algún rechazo o algún proceso alérgico a algún tipo de medicamento. Y si fuese el caso, si tenemos una alergia medicamentosa, alimentaria, de cualquier tipo, tenemos que anotarla en la primera página de la historia clínica para que sea de conocimiento de todas las personas que manejan la historia clínica. Respecto a los antecedentes sociales, ver si la persona tiene adecuadas relaciones sociales con la comunidad, con la familia, si es que hay una relación social con todos y si estas son adecuadas. Acordémonos que nosotros somos seres gregarios, que tenemos que vivir en comunidad, no podemos vivir solos. En los familiares, tratar en lo posible de hacer árboles genealógicos que nos permitan averiguar si es que en algún momento, por el lado paterno o por el lado materno, tenemos algunas enfermedades que pueden tener características de ser transmitidas genéticamente o que haya tendencia familiar de algunas enfermedades. El aspecto socioeconómico es importante saberlo porque nos va a permitir conocer las condiciones de vida de la persona, si hay posibilidades de cumplimiento del tratamiento o si es que está en un ambiente en el cual la enfermedad va a ser o puede ser controlada. La parte del examen físico tenemos una secuencia, lo cual es importante referir. Primero, anotar de acuerdo a la secuencia los controles o funciones vitales, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial, pero en cada uno de ellos tomar en el tiempo correspondiente y anotar las unidades en las cuales están. Pulso es una frecuencia por minuto, igual que la respiratoria, temperatura en grados Celsius y presión arterial en milímetros de mercurio. Es conveniente que el que tome las funciones vitales sea la persona que hace la historia clínica, porque en algunos de los aspectos podría haber algún sesgo por la propia persona, ¿no? Porque el subjetivismo nos puede hacer ver que la frecuencia respiratoria puede ser más o menos o que la presión arterial puede ser confundida. El quinto ruido con el cuarto, el primero con el segundo, estamos hablando de los ruidos de Korsakoff, y no nos permitirían tener una mejor disquisición y análisis. Por lo tanto, cada persona que hace historia clínica debe tomar sus propias funciones vitales y también el peso. Esta es una hoja donde es un formato impreso, donde empezamos siempre por anotar fecha y hora, por aspectos médicos legales que han sido explicitados al inicio cuando se habló de historias clínicas en general. Vean ustedes, anotamos pulso, presión arterial, temperatura, peso, talla. Y con estos aspectos nosotros nos va a permitir definir, por ejemplo, en las personas de más de 12 años el índice de masa corporal y en las personas de menos de 12 años todas las relaciones que nos van a permitir hacer un mejor diagnóstico de la nutrición de las personas. La relación peso-edad, talla-edad, peso-talla, etcétera, etcétera. Y luego, en el siguiente punto, el examen regional y por sistemas. Cuando tenemos el examen general, y lo anotamos aquí, examen general, después de las funciones vitales, vamos a determinar el aspecto general de la persona. Si está en buen estado general, si está hidratado o nutrido, en decúbito, activo o pasivo, si está lúcido, orientado. Todos estos aspectos los tenemos que ver en el aspecto general. Olvidémonos ya de anotar esos términos de regular estado de hidratación o regular estado de nutrición. No existe. Lo que existe es un paciente hidratado y nutrido. Y si tenemos alteraciones, tenemos un paciente que está mal nutrido, por lo tanto vamos a tener aspectos en exceso o en defecto, o un paciente mal hidratado, en esta circunstancia igual, en exceso o en defecto. El examen clínico tiene que ver con todos los aspectos que vamos a ver en el examen regional, por ejemplo, desde cabeza, cuello, tórax, pulmones, hasta sistema nervioso, donde consideramos
en cabeza, si estamos hablando y encontramos y describimos ojos, oídos, nariz y boca, determinar la función. Y si no lo anotamos en lo que es el examen de cabeza, podemos anotar en lo que corresponde al sistema nervioso, pero anotando ya los 12 pares craneales. Vean ustedes, acá tenemos una hoja donde anotamos el examen físico, y aquí anotamos en la parte superior estos recordatorios. Empezamos por el examen físico general, anotamos piel, cabeza, en cabeza ojos, nariz, oídos, boca, faringe, cuello y todos los demás aspectos que consideren el aspecto del examen físico general. Linfáticos, neurológico, aquí, punto 19, impresión diagnóstica, y tiene que ir sellado y firmado por el médico que ha hecho la historia clínica o que revisa la historia clínica. Esta es una secuencia estandarizada. Y vean ustedes que tenemos los espacios abiertos. Aquí consideramos que debemos de determinar para cada uno de los aspectos de estos un desarrollo amplio, porque si nosotros dejamos una historia semicerrada para anotar si está presente o está ausente, no nos va a permitir, por ejemplo, determinar en el examen de tórax y mamas las características del tórax, ¿no? Ver la amplitud, elasticidad, determinar en palpación, vibraciones vocales, percusión o en la auscultación, o el examen de mamas, ¿no? Determinar si es que hay algún tipo de tumoraciones, secreciones o alteraciones en mamas, tanto de varones como de mujeres. Luego vamos a ver lo que es el diagnóstico. Vamos a tener un diagnóstico presuntivo, algunos vamos a considerar un diagnóstico sindrómico, topográfico y finalmente un síndrome etiológico. Seguidamente lo que es tratamiento, siempre entramos hora y fecha, y las indicaciones terapéuticas. Iniciamos por dieta, cuidados de enfermería, los medicamentos, anotar siempre en aspecto de medicamentos lo que es la presentación, dosis, frecuencia de administración, y en todos los casos vean ustedes que siempre va el nombre, fecha y firma del médico tratante. De anotar en el plan de trabajo todo lo que vamos a hacer con el paciente, igual que en la evolución. En este punto vamos a detenernos solamente para decir que es importante que al hacer la evolución, la cual puede ser diaria u horaria según el caso, anotar lo que es la apreciación subjetiva, lo que el paciente refiere respecto a su enfermedad, si se siente mejor, o está peor, o está igual, y la apreciación objetiva es lo que nosotros, o el observador o el examinador, encuentra. Verificamos si recibe tratamiento y la dieta. Tenemos que hacer una interpretación y comentario de los exámenes de laboratorio, interpretación y comentario respecto a lo que se comenta en la visita médica, las decisiones que en base a esto se realizan y finalmente el nombre y fecha de la evolución. Bueno, agradeciéndoles y ojalá que podamos compartir más aspectos sobre esta presentación.